Hola, ¿cómo va? Buenas tardes desde acá, Gleaners. Les habla Jazmín del método Glean y les quiero contar que hoy tenemos una nueva entrevista. Pablo Renega es un dibujante, trabaja con cortos, hay un mundo de talleres de escritura, hay varias cosas acá para investigar de él, así que bueno, vamos a consultarlo y a conocerlo un poco más. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, gracias por la invitación. Primero que todo, ¿dónde estás en este momento? Buenos Aires, ahora en Capital. Yo estuve en México 2 años, Listo. así que me vine, y yo soy de La Plata, me vine como a visitar un poco la familia y quedarme unos meses. Conseguí un departamento en Capital de alguien que está de viaje, así que estoy como ahora probando Capital que nunca había vivido acá. Qué lindo México. México es un pendiente para mí dentro de los destinos, pero no es para ir 15 días, es para ir un año, 2 años, como hiciste vos. Yo estuve 2 años, sí. Hoy, ¿qué estás haciendo o cuáles son un poco los proyectos que tenés? En México estuve un poco más haciendo música, viste, como que se me abrió todo otra beta. Y acá la vuelta fue volverme a encontrar más con esta identidad de comediante y de hacer cosas acá. Armé un show en vivo. Ya tenía como un formato del otro día hecho en vivo, de la serie que hago, pero le armé como algo nuevo, como que quería hacer algo más, entendiendo un poco más el vivo, llevando la serie a la internet. Entonces estuve armando eso, que ahora se vienen unas fechitas por un par de lados, con eso un capítulo nuevo del otro día que lo hago en vivo y también lo voy a empezar a proyectar. ¿Cómo te ha llevado la vida a arreglarte con tu Gmail, con las propuestas, con los contactos? ¿Lo sufrís? ¿Lo manejás bien? Me llevo bien, me voy como organizando, pero hay como una cierta ansiedad. La autogestión es como que si vos no movés, no se mueve. Te podés levantar y tenés que decir, che, tengo que armar el flyer, tengo que escribir ese mail. Y hay como una relajación que tendría, me gustaría que llegue porque el movimiento pasa, pero es esa sensación de que no pasa por su cuenta, digamos. Como que si yo no lo motorizo, no sucede. Pero bien, siempre me llevé con el tema de una necesidad económica. Tuve la suerte de que se empezó como a compartir lo que hago, entonces más o menos ha llegado a gente, a un nicho. Siempre que me sentí medio ahorcado con lo económico, dije, bueno, aprovecho esto para hacer algo que a mí me gustaría hacer. Por eso el show en vivo a mí me da un montón, viste, pasar de la internet a hacer algo en vivo con la gente. Yo no soy del palo del teatro ni nada. Te vi un en vivo que estabas con la gente, como así interactuando y vos tomabas nota. Y digo, ¿cómo es este proceso creativo? ¿Sale el guión, después lo grabás, después lo dibujás, primero lo dibujás, después lo grabás? ¿Hay una receta con eso o no hay receta siquiera? Eso justo fue algo nuevo de probar, de empezar a jugar con la gente, ¿no? Y también medio mezclar lo que es el taller de escritura, que es como que también para que la gente empiece a jugar y empiece a delirar. Pero siempre fue un poco ese proceso, pero yo solo, digamos, como pensando para dónde puede ir la historia y para dónde se puede ir delirando. Y ahora con el tiempo se ha vuelto como a lo largo de ahora el nuevo capítulo que estoy haciendo, como que se me ocurre un disparador que empieza a hilar situaciones y después a las 2 semanas se me ocurre otra cosa y veo dónde la puedo meter y es un poco hacer como el rejunte, el Frankenstein, pero que a fin de cuentas termine quedando como lo más natural posible, como que te están contando una historia, ¿no? Y yo para mí capaz que pongo títulos, como que nunca me lo pongo a escribir tal cual con el diálogo y lo que dice y después leerlo porque después queda muy leído. Entonces pongo tipo, te cruza con el vagabundo, va al almacén y yo ya me acuerdo un poco de lo que pasa ahí y hay veces que justamente al no tenerlo tan definido y tener que decirlo, improvisás y empezás a jugar. Las cosas más graciosas a veces son las más naturales y que están ahí como medio improvisadas. ¿Y te pasa que de perder, digamos, una idea me refiero con respecto a archivos, de llegar, plasmarlo un poco a todo esto y después que desaparezca, aparece 5 años después, o en general agarrás un capítulo, lo procesás y sale? Siempre fue muy diferente, pero hay capítulos que quedaron como en la mitad del recorrido, capítulos que no se llegan a funcionar, o ideas que digo, pero después digo, ¿y a dónde vamos? No, no sé, viste, como un disparador. Y más allá de lo que es el otro día como formato, también hay veces que se me viene, siempre me gusta jugar con otros formatos de escritura a escritura, de canciones de comedia, y es todo otro mundo que es un poco entrar y hay un montón de material que queda como ahí esperando
como lo puedo cerrar o queda medio cerrado o queda cerrado, pero después de ese material capaz que hay que hacer un video y o no lo hago. Con el trabajo de un corto, cómo fue ese proyecto? Si se puede saber un poco cómo salió, cómo llegaste, cómo llegó a nacer y a tener vida. Ese corto lo hice después que vine de un viaje. Yo estudié cine en La Plata, entonces también un poco la idea de hacerle un corto y algo que funcione siempre era todo un tema. Un poco lo uno con una cosa que hablábamos recién de cómo llegar a hacer y plasmar las ideas en algo creativo. A mí la animación, y específicamente, porque la animación es un proceso muy tedioso de mucho, viste, animar cuadro a cuadro. Lo que yo hago en realidad no es ni animado ni en movimiento, entonces es una forma muy accesible de plasmar una idea, como un formato donde yo puedo tener una idea y para un video y lo termino, lo tengo muy a mano, teniendo una lapicera y un papel y una foto como... Una desvelada y ya está. Claro, no requiere mucha locura. Después sí, las ideas o la unión y eso, pero una vez que vos tenés una idea para hacer un corto, vos tenés una idea y decís, bueno, y en una ambulancia, uy, ¿de dónde conseguimos una ambulancia? Hay que llamar, hay que ver, hay una cuestión de producción que el dibujo no lo tiene, o la literatura es para escribir, ¿no? Pero había ganas de el formato con personas y eso. Ya había hecho un par de cortos también antes. Y bueno, se dio así de empezar a escribir y probar y ver y que se armaba. De nuevo, no puedo no escribir pensando en la parte de producción. Entonces era una charla en un banco de una plaza. Todo lo que quieras flashear, después hay que conseguirlo, buscarlo, pensar el color de eso, y es como, ok. Después hice uno, parte con esa productora, pero como que parte de ese equipo en La Plata, con Charo López y Luis Machín. Ese fue como otro corto de otro estilo totalmente diferente, pero bueno, eso sí fue ya más con guión, porque había que pasárselo a unas personas, fue como con producción, con todo otro modelo, que también me gusta mucho hacerlo, y porque lo escribo, después igual es un guión donde lo pueden improvisar y súper, porque son muchos diálogos, muchas páginas de diálogos y delirios, que improvisen y que jueguen, y después también en la edición tratar de buscarle la forma, que también me gusta mucho editarlo a mí. Y después con los cursos, ¿cómo sobreviviste a los cursos? Porque los cursos es recansador en ese sentido, la organización. Lo empecé a hacer en México, que tenía ganas de empezar a hacerlo, y empecé a hacer algunos talleres de escritura un poco por ahí, y cuando me vi sin nada de plata, así como que se me perdió una riñonera con muchos ahorros en una historia punto aparte, que fue como, no te puedo creer, tengo que activar, ¿qué hago? Y me pongo a hacer los cursos online, que es algo que nunca, como que quería hacer, pero nunca me animaba. Dije, bueno, ¿qué hago? Y un poco que esa necesidad te obliga a sacar un montón viste, de trabas. Es como, no hay opción, lo tengo que hacer o lo tengo que hacer. Entonces, hay muchas dudas y muchos miedos que a veces que te van tirando para atrás, y como, ¿cómo armo el flyer? O ¿cómo me expongo? O ¿cómo lo presento? No importa, flyer, hago talleres, por favor, vengan. Se anotó un montón de gente, estuvo re lindo. ¿Cómo te llevaste con tu rol educativo? El de pararte frente a una clase, el de proponer una dinámica. Me fui viendo que me gustaba, Ujú. porque de verdad vos proponés y tenés a la gente ahí a la disposición con ganas de jugar, y vos le decís lo que sea que le propongas. Los talleres son muy prácticos, ¿viste? Hay mucha teoría, pero se siente que aprenden con la práctica, y después Ujú. compartiendo. Es como hablar un poquito, pero a escribir y compartirse y chusmear y ver qué pasa. Entonces es como, le podés dar un disparador para que escriban de lo que sea. Es muy divertido el espacio. El libro también, ahí fue otra producción, mandaste imprimir, te metiste con una inversión, ¿cómo llegaste a eso? Probando también de nuevo esto de, che, venía con chistes gráficos en Instagram. No tenía como para un libro, pero tenía chiste. Entonces fue como, ¿y si lo junto y hago un libro con más? Sin saber cómo se hace un libro, sin saber cómo se difunde un libro, sin saber, como aprendiendo un montón, y con una amiga de La Plata, que me explicó un poco, me pasó el punto para ir a imprimir, me dijo cómo se arma el PDF, qué sé yo. Después yo me senté
a primero pensar el material nuevo para completar el libro y después hacerlo y después a ver cómo difundirlo. No hice una presentación del libro, me da un poco el tema de la exposición de la cara y todo eso viene. Entonces yo decía, voy a estar en este lado, vengan quien vengan. Y por suerte se acercaba la gente y compraba el libro. ¿Y cómo arrancó el canal de YouTube? Cuando hacía la facu de cine siempre probaba cositas en el Mm. medio, probaba, entonces era el lugar para mostrarlas, ¿no? Cuando el canal empezó por la serie, todo lo antes entré a decir, che, todo esto que nadie lo vea nunca. Era una muy buena manera de guardar almacenamiento y no andar con miles de tarjetas de memoria YouTube. Yo pensaba más el hecho de mostrar las cosas de cine y tener un corto. Entonces medio Ujú. como que mi cabeza venía como si hacía un videoclip o algo, tener algo con demostrar que editaba, pero las cuestiones más creativas. Después tenía un canal aparte donde eran como eventos o otras ediciones. Y lo de la serie de animación fue totalmente de pedo, pero de pedo que sea animación, todo, como que grabé la primera historia porque venía un poco jugando con hacer stand-up, entonces Ujú. empiezo a grabar la historia, pero para subirla a YouTube, digo, bueno, le pongo un dibujo y le pongo música de fondo, pero así como muy, bueno, no sé. Y después digo, bueno, quedó lindo, hago otro de eso. Y se empezó como a armar el formato y se empezó a armar como la serie, pero nunca hubo intención de hacer una serie. Antes ya hacía dibujos y animaciones por esto mismo de que en mi casa lo resuelvo rápido. Bueno, has tenido invitados e invitadas bastante relevantes dentro del medio. ¿Hay alguien que tengas pendiente? Le he pasado a Santiago Korowski también, Ujú. que amo mucho, me hace reír mucho, que ahora están haciendo División Palermo, y me ha dicho sí, pero cuando le paso los guiones son como 14 guiones de diálogo y me dice, es un montón, no tengo tiempo para hacerlo bien, él es muy manija de querer hacerlo bien, entonces nunca le paso algo como decir, decime estas dos líneas. Al canal de YouTube lo tenía, pero sí quizás no encontraba la conexión entre el corto, los dibujos, la música por otro lado, y es como, bueno, viene del palo del cine y de ahí se abrió toda la creatividad por las diferentes ramas. Suele pasar eso en ese rubro. Renzo, que te digo, el editor, también tiene una banda de música, como que ya conozco varios así del área. Fui al cine secretamente, quiere ser músico. Como que ¿Sí? hay algo ahí que, ¿quién no? Igual, como, ¿quién no? Pero que está en arte y, Bueno, pero es lo que pero decías sí, un poco lo de la sí. producción. Cuando caes en la realidad, lo que es realmente una producción, ahí empezás a tomar conciencia de como, bueno, ¿qué tanto puedo llevar esto a la realidad con la situación actual del país? Mucho gasto y mucha organización de personas, a diferencia de la música que vos podés, te juntas con amigos a ensayar en una casa y después vas y lo tocas y ponele que cuesta que venga gente, pero estás cobrando una entrada, tenés como un reingreso más que bien de... En cambio, el cine es un Inmediato. gasto. Claro, el cine tenés un gasto y después no podés cobrar una entrada para un corto o para una peli, sí podés, pero es mucho más extraño el hecho de cobrar para el coso y que tiene más gasto, siento, y más arreglo de coordinación y de producción. Es un laburo donde vos lo hacés por amor a hacerlo. O sea, ya recuperar lo perdido no se habla de ganancias. En el Inca había una cláusula donde el director o el productor no puede dar más de la mitad de su sueldo. Como que vos podés dar hasta tu 50% de sueldo para la producción, pero no pueden dar más porque si no el director lo termina dando todo. Era como, sí, porque falta plata y ¿de dónde lo voy a sacar? Si quiero contar esta historia, es como... Hay una pregunta que siempre le hago a todos los entrevistados, que es si te acordás cuándo fue tu primera computadora. Y mira, yo compartí una pieza con mi hermano y mi viejo era ingeniero, entonces nosotros siempre tuvimos Mm. ahí una computadora, como que la computadora vieja de él, porque se compraba una nueva o algo así, estaba. El minero solitario, Uy, sí, el Paint, minero y solitario, era entrar a jugar ese, era entrar a jugar a eso y el escuchar música porque Paint. alguien pasaba un disco, un disquete. El Paint, acá, ¿fueron tus primeros inicios con el Paint? ¿Será? El Paint fue el primer dibujo que hacía un par de delirios y un par de cosas. Me acuerdo que me pasaba como tenían los primos más grandes y empezaron a descargar cosas, tenía como discos de Lelutier, el Winamp, que ponía
cositas ponía Odolina o Lelutiers, y los poníamos a escuchar, pero no había internet, no tenías YouTube, no había muchas posibilidades, era esto. Después entró la internet y la descarga ilegal de música y películas y fue como... Tenía mi primo grande que me decía, descargame la discografía de todas estas bandas, ¿viste? O estas cosas, y yo le descargaba cosas raras y me las quedaba escuchando. Cinco Así que eso virus hizo... después. Sí, obvio, de donde... Había menos virus igual antes, viste que había Sí. menos publicidades, no tocaba si te saltaba 18 publicidades, era como mucho más, la internet era como más de campo, era Ujú. como muy ameno, muy lento todo y nadie quería, ahora es una falopa. Y después con el tema de hacer el show en vivo y eso fue pre-cuarentena, en el 2019 estaba en Portugal y me compré la primer notebook porque claro, me voy a viajar a Portugal y dejé la cosa de escritorio y estaba como, me ¿Te cortaron las falta la manos, billetera? ¿viste? Sí, a mí me falta la Claro. billetera. No tener la compu es lo mismo que salir sin la billetera. ¿Y sobrevive todavía esa compu? No. Después de perder todas las cosas en México, también se me cayó un té de agua caliente en la computadora, fue una... Ah, mira, Sí, yo se lo vi al mensajea tuyo. algo. Pablo, la verdad que súper agradecida de conocerte, de escucharte, de saber un poco más de todo este back, de las experiencias que tenés. De vuelta, mil gracias, mil gracias. No, gracias a vos por el espacio y la entrevista hermosa. Les mando un abrazo, Greeners. Gracias por quedarse escuchando este capítulo. Espero que les guste, que hayan conocido, que hayan visto lo que yo le veo a Pablo entre toda esta creatividad y todo este mundo creativo que de verdad que desde mi lado yo lo veo muy lejano. Yo soy más de planillas y números y gráficos en el día a día, pero sí creo que valoro mucho este trabajo, así que gracias a los demás también por quedarse escuchando este capítulo.